Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y suscriptores en nuestras redes sociales. Gracias a nuestros amigos de Centro y Sudamérica que nos han estado escribiendo y de nuestra bella República Mexicana. Reciban un cordial abrazo. El pasaje para el día de hoy es el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 13 al 24. Con paciencia y consagración. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante a Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En su viaje de retorno a Jerusalén, el apóstol Pablo tiene un deseo de pasar a Éfeso. Éfeso, como ya hemos visto en otras ediciones, es el lugar donde Pablo más tiempo pasó. 3 años invirtió enseñando y testificando. La iglesia ha avanzado. Según los estudiosos, la iglesia de Éfeso llegó a crecer entre 30 y 60,000 personas. Pero también cuando crecen las iglesias, crecen los problemas. Y Pablo tiene un deseo: hablar con los líderes de la iglesia de Éfeso. Los cita en Mileto, donde está la costa, y quiere hablar con ellos. Les da recomendaciones muy puntuales. Primeramente, el apóstol apela a su integridad. Él se ha conducido con una integridad para dirigir las cuestiones del ministerio. Y creo que no se debe esperar menos de ningún siervo de Dios. Los siervos de Dios, como Pablo lo escribe en sus cartas a Tito y Timoteo, deben ser irreprensibles. Deben tener un testimonio tal que las personas no puedan hablar nada malo. ¿Por qué? Porque eso resta autoridad y eso sirve de tropiezo. Y sobre todo, debemos caminar con dignidad delante de Dios. Cuando habla con ellos, él dice que no ha rehusado enseñarles ningún consejo que no fuese útil, pues todas las cosas necesarias para la vida, los pastores, los líderes de la iglesia, debemos enseñar aquello que sirve a las personas, y toda la enseñanza es útil. Pablo le escribió a Timoteo y dice que la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Y sabe, Pablo ha testificado a judíos y gentiles de 2 cosas muy importantes: de la fe en Dios, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son las 2 condiciones necesarias para la salvación: arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. Si alguien no cree en el Señor, no puede ser salvo. Son las condiciones para la salvación. Y eso que quede claro, no podemos alterar el mensaje del Evangelio.
No podemos añadirle a la fe otra cosa. Es arrepentimiento y fe. No son buenas obras, no son ofrendas, no son mándame una ofrenda y yo te voy a extender un certificado de salvación. Eso es basura. La salvación es un regalo de Dios que se recibe mediante la fe. Y por último, Pablo va dirigiéndose a Jerusalén y sabe, le han dicho los profetas, las personas, le han dicho que le esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hace caso ni estima preciosa su vida, porque él tiene una meta: terminar su carrera con gozo. Que ese sea el anhelo no solo de los pastores o predicadores, de todo creyente, que lleguemos con gozo a la presencia de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos, porque un día todos compareceremos delante del Señor, que juzga todas las cosas. Y esa es mi invitación: ama al Señor, síguele con integridad, no te apartes de Él hasta el día que Él te llame a su presencia. Que el Señor te bendiga.